Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a dejar sin aliento. Hoy vamos a hablar de Halil İbrahim y Esla Amor. Si eres fan de las telenovelas turcas, probablemente ya sabes de quiénes estamos hablando, pero si no, prepárate para ser cautivado por una historia de amor épica, llena de pasión, obstáculos y momentos que te harán suspirar. Este vídeo está pensado para desentrañar los misterios de su relación, los desafíos que enfrentan y sobre todo, porque su amor se ha convertido en un fenómeno que resuena con tantos de nosotros. Así que sin más preámbulos, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos, porque tenemos muchísimas historias increíbles preparadas para ustedes. Ahora adentrémonos en el corazón de la trama. Halil İbrahim y Esla, dos almas destinadas a encontrarse en medio de un mundo que parece empeñado en separarlos. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron, se sintió una chispa, una conexión innegable. Pero como suele ocurrir en las grandes historias de amor, el camino no iba a ser nada fácil. La vida les tenía reservados unos cuantos desafíos, unos que pondrían a prueba la fuerza de sus sentimientos. Hablamos de diferencias sociales, de familias con intereses contrapuestos, de secretos del pasado que amenazan con salpicar el presente y, por supuesto, de la propia naturaleza humana, con sus celos, sus miedos y sus ambiciones. Pensemos en Halil İbrahim. Un hombre fuerte, decidido, pero también con un corazón tierno y un profundo sentido de la lealtad. Sus luchas internas, sus dilemas morales al tener que elegir entre su deber y su corazón, son algo que muchos de nosotros podemos llegar a comprender. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a situaciones en las que lo que sentimos choca frontalmente con lo que se espera de nosotros? Halil İbrahim encarna esa lucha de una manera muy visceral. Y luego está Esla. Una mujer independiente, valiente, con una inteligencia aguda y una determinación que la hacen brillar. Su camino también está plagado de adversidades. Ha tenido que superar traumas, reconstruir su vida y, lo más importante, aprender a confiar y a amar de nuevo. La forma en que ella navega por las complejidades de su relación con Halil İbrahim, sin perder nunca su esencia, es inspiradora. Lo que hace que su historia de amor sea tan cautivadora es la autenticidad con la que se presenta. No es un romance de cuento de hadas perfecto, sino uno que se siente real, con sus altibajos, sus momentos de pura felicidad y sus instantes de profunda tristeza. Los guionistas han logrado crear personajes con los que es fácil empatizar, cuyas emociones sentimos como propias. Cada gesto, cada palabra, cada mirada entre Halil İbrahim y Esla transmite una profundidad que va más allá de la pantalla. Es esa química innegable, esa tensión que se respira cuando están juntos, lo que nos atrapa y nos hace desear que superen cualquier obstáculo. Y los obstáculos, vaya que son muchos. Desde el momento en que sus mundos colisionan, se desata una tormenta de conflictos. Las familias, esos pilares fundamentales de la sociedad, a menudo se convierten en los principales antagonistas en estas historias, y aquí no es la excepción. Las expectativas sociales, los prejuicios y las viejas rencillas familiares se interponen en su camino. Vemos cómo los padres de Esla desaprueban su relación con Halil İbrahim, tal vez por las diferencias de origen o por pasados conflictos. Por otro lado, el entorno de Halil İbrahim también puede presentar sus propios desafíos, quizás presionándolo a seguir un camino preestablecido o a tomar decisiones que no se alinean con sus sentimientos por Esla. Además de las presiones externas, también hay conflictos internos. Los personajes no son inmunes a las dudas y a los miedos. Esla, tras sus experiencias pasadas, podría tener dificultades para abrirse por completo, para confiar plenamente en que este amor es real y duradero. Halil İbrahim, por su parte, podría sentirse abrumado por la responsabilidad que conlleva amar a alguien que parece estar en una posición social diferente, o quizás por la necesidad de protegerla de un mundo que él conoce mejor y que puede ser peligroso. Las traiciones, los malentendidos y las decisiones equivocadas que toman en momentos de debilidad o presión son lo que humaniza aún más su historia. No son héroes perfectos, sino personas que cometen errores, que tropiezan, pero que, a pesar de todo, luchan por su amor. Una de las cosas que más me gusta de la historia de Halil İbrahim y Esla es cómo aborda la resiliencia. A pesar de todas las adversidades, ellos encuentran la fuerza para seguir adelante. Se apoyan mutuamente, se levantan cuando caen y, sobre todo, se aferran a la esperanza de un futuro juntos. Esa esperanza
a Esla que en última instancia, les da el coraje para enfrentar lo que venga. Vemos escenas conmovedoras donde en medio de la tormenta, se miran y saben que mientras estén juntos, todo será posible. Ese es el poder del verdadero amor, ¿verdad? No se trata solo de momentos románticos, sino de tener a alguien a tu lado que te impulsa a ser mejor, que te anima cuando flaqueas y que cree en ti incluso cuando tú mismo dudas. Y no podemos olvidarnos de las escenas que nos roban el aliento. Esas miradas cargadas de significado, esos abrazos que lo dicen todo, esos momentos de vulnerabilidad compartida que te hacen sentir parte de su intimidad. La dirección, la actuación, la música, todo se conjuga para crear una atmósfera que te sumerge por completo en su mundo. Cada vez que suena la banda sonora, es imposible no pensar en ellos, en sus luchas, en su pasión. Y cuando la cámara se detiene en sus rostros, podemos leer en sus expresiones toda la gama de emociones por las que atraviesan. Es un viaje emocional intenso, y eso es lo que lo hace tan adictivo. Además, esta historia también nos habla de la importancia de la familia, aunque sea de una manera conflictiva. Vemos cómo las acciones de los miembros de la familia impactan directamente en la vida de Halil Ibrahim y Esla, y cómo, a pesar de las diferencias, a veces hay momentos de reconciliación o de entendimiento. Es una reflexión sobre los lazos familiares, sobre la lealtad y sobre las complejidades de las relaciones intergeneracionales. Pero, ¿qué es lo que realmente distingue a Halil Ibrahim y Esla Amor de otras historias? Creo que es esa combinación de realismo y romanticismo. No es fantasía pura, pero tampoco es cruda realidad. Es un equilibrio perfecto que te permite soñar con un amor así, pero también te hace reflexionar sobre las dificultades que conlleva. Es una historia que te inspira a creer en el amor, a luchar por lo que quieres y a no rendirte ante los obstáculos. Y sobre todo es una historia que te recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y para la pasión que puede mover montañas. Ahora, para ir cerrando, quiero recapitular un poco de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la profunda conexión entre Halil Ibrahim y Esla, los desafíos monumentales que enfrentan, las presiones familiares y personales que ponen a prueba su amor, y cómo su resiliencia y su pasión les permiten seguir adelante. Hemos visto que su historia no es un cuento de hadas, sino una representación conmovedora de la vida real, con sus altibajos, pero con una fuerza de voluntad que te deja sin aliento. Su amor nos enseña sobre la importancia de luchar por lo que uno ama, de nunca rendirse y de encontrar esa chispa que ilumina el camino, incluso en la oscuridad. Ha sido un placer absoluto desglosar esta historia con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de Halil Ibrahim y Esla. ¿Cuáles son sus escenas favoritas? ¿Qué es lo que más les ha conmovido de su relación? Por favor, no duden en dejarme todos sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten esa emoción que solo una gran historia de amor puede despertar, les agradecería enormemente que le dieran un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también aman las historias románticas y apasionadas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan lo que viene. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Hasta la próxima.